Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amado Dios, Señor de la gloria, Padre maravilloso, en esta noche, Rey, colocamos en tus manos este mensaje, Dios, y te pido que ministres primeramente a mi vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando tu palabra, que fluya entre tu pueblo, Señor, ministrando a cada corazón y a cada vida. Padre, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. La palabra para el día de hoy tiene por título Porque por gracia de Dios. Cuando hablamos de artistas, podemos hablar de escultores, podemos hablar de pintores, podemos hablar de diferentes medios de arte. Todos los artistas por lo general usan instrumentos. Aquel que labra la piedra para hacer estatuas utiliza martillos, cinceles de diferentes tamaños que cumplen diferentes funciones. El pintor utiliza diferentes brochas y todos son escogidos. Todos los materiales, todas las herramientas van a ser escogidas. Aquel que labra la piedra no escoge cualquier piedra al azar, busca la mejor. Si vemos en los museos del mundo, se encuentran muchísimas estatuas en los diferentes museos, la mayoría de ellas de mármol. El material predilecto de los escultores era el mármol, debido a su dureza y su durabilidad. Pero todos estos instrumentos en las manos de este artesano, de este artista, de quien sea, cumplían la función para la cual él los había conseguido y los había preparado. Asimismo, Dios es con nosotros. Asimismo, Dios nos busca. Y como dice Pablo en el versículo 10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque por la gracia de Dios hoy estamos aquí. Porque por la gracia de Dios hoy podemos decirnos pueblo de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? Porque por gracia de Dios hemos recibido de Él primero vida. Y no vida material, no solamente vida física. Dice en Efesios en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia para con su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dejémoslo hasta ahí. Antes de conocer a Cristo teníamos vida, pero una vida espiritual, una vida física. El libro de Génesis describe que cuando Dios creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida. Está la vida física, que es la vida biológica, y está la vida espiritual, que es la vida que Dios da. Antes de eso, como dice la palabra en este capítulo, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos muertos para Dios. La palabra dice en Juan capítulo 1 que el principio
el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. O sea que al estar apartados de Dios, no había vida y mucho menos había luz para caminar. Nos dio vida y salvación en Cristo, como lo dice este capítulo. Nos dice claramente de que con el gran amor que nos amó. Muchas veces podremos cuestionarnos, preguntarnos ciertas cosas. Una de ellas, no sé si les ha pasado, pero en algunas oportunidades llega una pregunta a la mente de algunos creyentes que ya la he escuchado de grandes predicadores. ¿Soy verdaderamente salvo? ¿El Señor verdaderamente me ha perdonado? Por eso dice la palabra de Dios que juntamente con Él nos resucitó. Y una de las maneras en las que podemos saber que somos salvos y que estamos en Él es precisamente que su palabra nos hace falta. ¿Por qué? Porque su palabra es la fuente de la vida. Así como el alimento, hablemoslo de una manera coloquial, así como el arrocito, la papita y la yuquita, son el sostén de nuestro cuerpo físico, de nuestra vida biológica. La palabra de Dios es necesaria e indispensable para una vida espiritual saludable. Cristo nos da vida espiritual, nos acerca a Él. Su palabra es el alimento que debemos consumir día tras día. Alguien dijo en alguna oportunidad que podríamos describir la vida espiritual con dos animalitos, con dos perros. Está el perro que representa la carne y está el perro que representa el espíritu. ¿A cuál de los dos alimentamos? Y llegado el momento de una lucha entre estos dos, el mejor alimentado terminará venciendo. ¿Qué hacemos nosotros con la vida que Cristo nos ha regalado? Muchas veces pensamos que lo que Dios nos brinda es solamente para nosotros. La palabra de Dios nos describe como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dice que nuestra hoja no cae, que nuestro fruto está a su tiempo y que aún en medio de la sequía estaremos verdes. Pero es que los árboles no son para los árboles. Me doy a entender. Un árbol no da su fruto para él mismo. Un árbol da su fruto para aquel que se acerca y quiera tomarlo. Un árbol da abrigo a aquel que quiera refugiarse del calor. Un árbol da hogar a las aves del campo y aún a cualquier cantidad de animalitos. Ese es el objetivo de la vida. Cuando un árbol es vivo y próspero, a su alrededor hay prosperidad y hay vida. No la prosperidad que hoy en día se nos quiere vender por medio de muchos sitios de entretenimiento, tristemente y mal llamados iglesias. La prosperidad que proviene de Dios no es económica. Hace parte de esa prosperidad, pero no es lo importante. La prosperidad que proviene de Dios es prosperidad en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Es prosperidad a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel secular. Donde quiera que tú te muevas, la prosperidad de Dios te sigue. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad es llegar a nuestro hogar y que nuestros hijos salgan a recibirnos con un abrazo. Y no que llegó mi papá, debo esconderme porque normalmente llega enojado. Eso no es prosperidad. La prosperidad es tener el corazón lleno de Dios, lleno de su palabra y bien alimentado. Primero nos dio vida, y esa vida es inevitable que la sientan aquellos que no están vivos para Dios. Por eso la gente se acerca y nos dice: venga, ¿podría usted orar por mí? No sé, pero usted tiene algo diferente. Eso que tienes tú y eso que tengo yo diferente, como lo dice Pablo, es solo por la gracia de Dios. Si Él no estuviera con nosotros, tristemente seríamos uno más del montón. Nos hizo pueblo. Continuando con que nos dio vida en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14, la palabra nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto
a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo pueblo, nos dio vida. Primeramente, era necesario que Dios nos diera vida, porque si el Señor no nos hubiese redimido y no nos hubiese dado vida, hubiese sido imposible que pudiésemos verlo. No solamente nos da vida, sino que al darnos vida nos invita a ser miembros de privilegio de su pueblo. Un pueblo que, como dice Isaías, creo que es en el capítulo 65, y llamaré pueblo a un pueblo que no me estaba buscando y le responderé. Eso demuestra la grandeza de la gracia y del amor de Dios. Salmo 100, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Al conocer a Cristo, nos acercamos, como dice la palabra, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, no solamente por nosotros, sino por aquellos que están alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros. Pero Dios nos ha llamado a ser pueblo. Primero nos da vida, luego nos hace pueblo suyo, como dice en este versículo, ovejas de su prado. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, según San Juan, que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Que el que es asalariado ve venir al lobo o ve venir al león y huye, y las ovejas quedan a su suerte. Por eso también dice la palabra de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también dice su palabra que sus ovejas oyen su voz y le reconocen. Y que estamos en su mano y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Haciéndonos pueblo, nos da reconocimiento, no solamente delante de aquellos que no son pueblo, de aquellos que no conocen a Dios. Eso, como les decía hace un momento, eso diferente que hay en nuestras vidas. En el caso de nosotros los hombres, muchas veces sucede, no sé si lo han visto, la inconversa ve en el hombre un atractivo que no es natural. Y si yo como hombre no tengo en claro de que la gracia de Dios está en mi vida, terminaré creyendo que soy atractivo. Bueno, en esta vida hay dos personas que me ven atractivo, mi esposa y mi mamá. Porque yo me miro al espejo y le digo: Señor, no sé qué me vieron, no sé qué me diste, pero sé que soy perfecto porque así me creaste. Y si yo como hombre no tengo en claro, y la mujer de Dios, la mujer que está en los caminos de Dios, también tiene esa gracia. Es por eso que el impío se acerca como los palomos en la calle, sacando pecho, diciendo palabras bonitas al oído, diciendo con palabras suaves, como dice la palabra de Dios, que se acercan con palabras suaves. No solamente la mujer, dice que guárdate de la mujer que con sus blandas palabras consiente. Por eso de que es una propaganda. Ustedes, damas que son casadas, deben acostumbrarse a decirle a sus esposos que se ven simpáticos, que están hermosos, que son una bendición para sus vidas. ¿Por qué? Porque allá afuera Satanás tiene un equipo de señoritas, de señoras, de mujeres, que se los van a decir. Lo mismo nosotros los varones, casados, debemos enseñarnos a decirle a nuestra esposa: te ves hermosa. ¿Sí? En especial cuando le preguntan a uno, ¿cómo me veo? Mi respuesta es: siempre te ves hermosa. A veces estás un poco desarreglada, pero siempre eres hermosa. La ropa no hace, y no porque esté aquí, porque si no en la casa me va a morir. Perdón. Me estoy saliendo del tema. Bien, nos hace pueblo, y ese pueblo tiene un propósito. Primero, el propósito de este pueblo
es uno, como lo dice, creo que es primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Ahí encontramos un propósito, porque no somos llamados a ser adorno, no somos llamados a calentar una silla. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Si alguien por favor me lo pudiera leer en voz alta. A vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermosa palabra. Esta palabra nos debería desafiar como pueblo de Dios. Le decía hoy a una persona, cuando uno es extranjero y llega a una tierra, para adquirir esa ciudadanía debe pasar cierto tiempo, debe acoplarse a esas leyes que tiene ese país y debe de hacer todo lo que ese país te exija que hagas con el fin de adquirir la ciudadanía. Es mucho el tiempo que hay que esperar. En algunos casos tengo entendido de que son aproximadamente 15 años para poder decir soy de este país, pertenezco a este país. No tengo solamente la permanencia, sino que ya soy nacionalizado en este país. Cristo, cuando nos hace pueblo, nos entrega la ciudadanía celestial instantáneamente. Y esa ciudadanía tiene un precio que ni tú ni yo podemos pagar. Él pagó ese precio por nosotros. Y Él nos dice que tenemos un propósito. A los varones nos dice que somos los sacerdotes de nuestra casa. A las mujeres les dicen que la mujer sabia edifica su casa. Y a todos nos dicen que fuimos llamados primero a ser pueblo santo, nación santa. Eso es muy bonito que nos lo digan. Pueblo adquirido por Dios, hermoso. Pero cuando llegamos a la parte que dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, muchos fallamos en ese pedacito, en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. En algunos casos puede uno escuchar a los hermanos decir, estoy un poco enfermo, me duele la garganta, esto. Nuestra primera palabra que sale, hermano, el jengibre es buenísimo para eso. Eso, la mecha del coco, bendita. Somos buenos para salir al paso. En nuestros hogares, en nuestras familias, para los que tienen familiares inconversos, es lo normal. Porque tú le dices a tu hermano que no es convertido o a un tío que no es convertido, permíteme orar por ti, y eso lo miran a uno como si uno les fuera a untar quién sabe qué. Pero es ahí donde debemos entrar nosotros a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. En vez de decir, venga, este medicamento es excelente. Yo utilizo cada oportunidad que tengo para decirles. El único que puede organizar tu vida, este país, es Dios. No más. Los medicamentos son buenos, pero Dios es mejor. ¿Por qué? Y comienzo a decirles, gracias, amado. Comienzo a aprovechar el momento y anunciar las virtudes de aquel que me llamó, no es solamente con milagros. Porque nada me sirve estar en mi lugar de trabajo y decirle a mis compañeros, robar va en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Y me sorprenden a mí con los bolsillos llenos de dinero, que no es mío. Si le comento a mi familia que el estar en unión libre es pecado y yo vivo en unión libre, o que el estar con la mujer ajena es delito delante de los ojos de Dios, y resulta de que no tengo una, sino 2 o 3 más afuera, así no estoy anunciando las virtudes de aquel que me llamó. Viene en este momento un recuerdo a mi cabeza de un tío cuando yo estaba muy joven, que no sabía nada de Dios. Un tío que era cristiano. Y este hombre estaba cortando algo con una cegueta. Y la familia estaba haciendo diferentes cosas. Cuando con tan mala suerte este hombre falla el impulso, la cegueta se sale de donde estaba cortando
toma uno de sus dedos y si no estaba cortando lo que le estaba haciendo fuerza, el dedo sí se lo penetró con fuerza y automáticamente todos los familiares voltearon a mirar. Pero ninguno de ellos tuvo la intención de decirle, venga, ¿qué le pasó? O venga, miramos la herida, le echamos. No, la reacción de todos fue mirarlo y esperar qué iba a decir. Y en ese momento yo recuerdo, porque me quedó aquí, cómo anunció las virtudes de aquel que lo llamó. Sujetó su dedo, respiró profundo y dijo, gloria a Dios. No dijo nada más, cerró sus labios y todos se miraron entre ellos y ninguno fue capaz de decir otra cosa. Cuando vieron que este hombre no soltó una de esas grandes, ahí sí se acercaron a brindarle ayuda. Esa es una manera también de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para aquellos que me conocieron antes de Cristo, el día de hoy saben la persona no que soy, sino la que Dios ha hecho de mí. Porque en realidad es natural que un hijo de Dios se acerque a Dios. Es natural que un hijo de Dios quiera hacer lo que Dios dice que haga. Es por eso que nos hace pueblo, nos da un propósito. Efesios 1:6 nos dice claramente cuál es el siguiente propósito de nuestras vidas para Dios. Que podríamos decir que sería el propósito primario, ya que con ese propósito fue creado Adán y Eva. Efesios 1, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra. Dice la palabra, del versículo 4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Otro de los objetivos de nuestras vidas, al ser pueblo de Dios, no es otro que alabar su nombre. Alabar su nombre muchas veces lo confundimos con cantar. Cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, muchas veces lo confundimos con cantar, cerrar nuestros ojos y llorar hasta el cansancio, hasta que quedemos, como se dice, deshidratados. Alabar a Dios es hablar de lo que Dios hace. No solamente lo que está haciendo en mi vida, sino lo que ha hecho atrás. Alabar a Dios es abrir mis labios y declarar su palabra. Ese es el alabar a Dios. Cuando habla de adoración en espíritu y en verdad, es cada paso que yo doy. Señor, ¿te agrada? Señor, voy a hacer esto, ¿te agrada? Algunos piensan, y no sé si esté mal utilizado el término, vamos a entrar en la presencia de Dios, y nosotros deberíamos pensar como piensa el profeta. Los profetas como Isaías, los profetas como Elías, decían todos lo mismo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Alguno decía, en cuya presencia habito. Así debemos pensar nosotros en todo tiempo, porque dice su palabra que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sobre los justos en todo tiempo, aún en el lugar donde nadie me ve, y sus oídos atentos a todo lo que digo, aún aquello que no debería hablar. Es por eso que debemos tener en cuenta de que alabar a Dios es hablar de lo que Dios hace, y adorarlo en espíritu y en verdad es respetar su nombre y su presencia y su palabra donde quiera que yo me encuentre. Eso es adorar a Dios. Y uno de los más importantes propósitos que Dios nos ha dado lo vamos a encontrar en el siguiente versículo de Efesios, en el versículo 6. Anhelo mi corazón ese día, cuando dice la palabra de Dios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Otro propósito es que estemos con Él.
Algunas veces las personas llegan a la iglesia y algo sucede. Quisiera decir que cuando uno conoce a Cristo, el camino se vuelve color de rosa y sembraste una semilla de tomate y te salieron 50 matas de tomate. No, por el contrario, a veces la cosa tiende a ponerse más difícil. Siembras 50 semillas de tomate y te sale un tomate. Y he escuchado a mucha gente decir, cuando yo estaba en el mundo, a mí no me iba así. Algunos hasta se enojan y dicen no ir a la iglesia, no querer volver a la iglesia. Y algunos terminan por apartarse. Pero es que aquí en estos dos versículos es claro, el único beneficiado en acercarnos a Dios somos nosotros. Dios sin nosotros, dice una frase muy célebre y creo que también han escuchado y algunas veces las hemos recitado. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios, ¿quién es? Nadie. El hombre no es nada sin Dios. Arrancando, porque para Dios, antes de Él, muertos, delante de su presencia, en nuestros delitos y pecados. Y aquí nos dice, como decía en alguna oportunidad en este lugar, Dios quita del medio los impedimentos. Es el único Dios que hace eso. Porque si miramos los dioses de allá afuera, los falsos dioses, ellos colocan trabas, penitencias y cosas para que los demás hagan, para poder acercarse a ese Dios. Y como dirían por ahí, tratar de medio alcanzar su benevolencia. Nuestro Dios quita del medio absolutamente todo, sabiendo que no podíamos cumplir en lo más mínimo con sus estándares, que es la palabra de Dios. Él cumple todos los estándares por nosotros y nos justifica, como dice su palabra. Ese es el propósito que tenemos en Él. Ese es el propósito. Si en nuestras vidas, no quiero que me tomen a mal, y mi pastor dice en alguna oportunidad, si alguno se ofende, no pierda el sueño. Pido a Dios que la palabra lo desafíe. Si mi objetivo es solamente llegar, ocupar una silla, un miércoles, un jueves, un domingo, un sábado, y salir y seguir igual, vendremos a ser como un instrumento musical que no tiene quien lo toque. Solamente es un hermoso adorno, y en la iglesia yo también sería un hermoso adorno si solamente ese es mi propósito. Por eso dice anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y Dios no solamente nos desafía con esa palabra. Jesucristo mismo nos dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para todos aquellos que dicen de que todos somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra, a toda criatura. Un caballo no entiende, un perro no entiende. Habla de los hombres que no conocen a Dios. Ellos son criaturas de Dios, mas no hijos de Dios. Algunos dicen erradamente de que una hoja no se mueve si no es la voluntad de Dios, que ni la hoja de un árbol se mueve sino es la voluntad de Dios. Y mentira, porque al hacer esa afirmación estamos diciendo que la voluntad de Dios es que haya muerte, hambre, pestilencias, violaciones, homicidios y otras tantas barbaridades que hay hoy en día en la sociedad, y perdónenme la expresión, se las achacamos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento pleno de su palabra. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero eso es posible si nosotros nos disponemos a cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Ese es su propósito. Muchos queremos ser líderes. ¿Por qué? Porque es que es muy bonito estar aquí adelante, ¿sí? Mientras hay dos ojos de aquí para allá. ¿Cuántos ojos hay de allá para acá? Y es muy bonito venir y cantar y sacar pecho y decir: yo soy un líder de la iglesia. Pero es que ser líder de la iglesia conlleva más responsabilidad que estar sentado en esa silla. Es muy bonito entrar, escuchar y salir, y como dicen por ahí, pasar sin pena ni gloria. Cuando se es líder hay que llorar, hay que sufrir, hay que aguantar. Muchas veces venimos a la iglesia, y lo hablo también por mí, venimos a la iglesia y vemos al predicador allá adelante ministrando, bendiciendo al pueblo con su palabra, sin saber la lucha que pueda tener en la presencia de Dios. El predicador puede estar destruido, y espiritualmente el Espíritu Santo es quien lo tiene de pie ahí, diciéndole: adelante está la victoria, vamos,
Ese es el propósito del pueblo. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios, meramente por su gracia, si disponemos nuestros corazones, podemos convertirlos en utensilios. Como les decía al comienzo, cuando el artista dispone qué va a utilizar, comienza a listar las herramientas. Si es un alfarero, comienza a listar el barro. A veces ese barro no está como el alfarero quiere, y el alfarero tiene que darle un proceso fuerte al barro. Pero el barro, no conozco la primer vasija que le haga el reclamo al alfarero, porque él la hace así como dice la palabra. Para los que no saben cómo funciona el barro, cuando el barro está muy seco, lo mojan, lo apuñalan, lo mojan, lo golpean, lo amasan, prácticamente quiebran su estructura, su rebeldía, y lo hacen más sumiso. Luego, no bastando con eso, el alfarero meterá sus manos y sacará hasta la última piedrecilla. Y en el libro del profeta Jeremías le dice Dios a Jeremías: no podré yo hacer con mi pueblo como hace el alfarero con este barro. Y no es divertido cuando Dios comienza a mostrarnos las cosas que no le agradan. Y no es divertido cuando yo tengo que agachar la cabeza y decirle: Padre, perdóname, porque he hecho mal. Ayúdame, necesito. La mayor victoria que puede tener un creyente es saber que en ese proceso Dios lo está moldeando. Es saber de que es importante para Dios. Yo tengo una frase muy hermosa para mi vida porque la tengo en clara. Dios, el dueño, amo y Señor de todo cuanto vemos, de todo cuanto conocemos, de todo cuanto hemos visto en internet, el universo, las estrellas, el dueño de todo, tiene el tiempo para venir a tratar contigo y conmigo. Tiene el tiempo para escuchar tu oración y mi oración. Y más aún, tiene el tiempo para responder nuestras oraciones. Amén. Nos hacemos instrumentos de la palabra de Dios. Decía hace un momento que ser líder es muy bonito. Moisés es uno de los líderes más reconocidos del Antiguo Testamento. Pero ¿quién era Moisés? Dice la palabra de que fue criado como príncipe de Egipto. Lo tuvo todo. ¿Ustedes imaginan ser hijo, hijastro del, digámoslo así, del dueño de Colombia, del dirigente no solamente de turno, sino de todas las personas que van a venir? Es un lugar de privilegio. Tu falencia va a ser muy poca, porque lo vas a tener todo. El dinero mueve muchas cosas. Pero Moisés, como dice la palabra, no tuvo por bendiciones o prefirió sufrir con esto. Este hombre dura 40 años viviendo, digámoslo así, en bendición, en la opulencia egipcia. Luego es llevado al desierto, vive alejado de su pueblo, de su nación, de la gente que lo vio crecer. Trabaja cuidando ganado, cuidando ovejas. Para muchos, tener un trabajo pequeño en la iglesia no amerita tanto esfuerzo o compromiso. El ser diácono es un privilegio. El ser líder de un ministerio es un privilegio igual de grande. Todo está en la disposición de nuestros corazones. Este hombre, Dios lo llama para ser un utensilio. Y la respuesta de este hombre fue: pero es que yo no sé hablar bien. Es que a mí no se me da predicar, Señor. Dios levanta a alguien que hable por él. Y Dios le dice: te hablaré a ti y tú hablarás al pueblo. Yo seré tu Dios y tú para ellos serás mi escogido. Pese a todas las cosas que colocó de por medio Moisés, se dejó moldear, se dejó trabajar. Y en medio de ese proceso, Dios lo usa para libertar al pueblo de Israel de la tiranía que tenían en ese momento del pueblo egipcio. Fue un utensilio con una escuela de 80 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto, y hasta el último de sus días no dejó de hacer la voluntad de Dios. Hasta el último día
no dejó de ser útil en las manos de Dios, como un pincel no deja de ser útil en la mano de un pintor. Asimismo, podemos encontrar otros hombres, otros grandes hombres de la palabra de Dios. Como decíamos hace un momento en Jeremías, que podemos ir a Jeremías 18, Jeremías capítulo 18, versículos 2 en adelante. Dice la palabra de Dios: levántate y vete a casa del alfarero y allí te daré a oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Podríamos parafrasear y cambiar casa de Israel y colocar pueblo mío. A veces, no sé, no conozco la profesión, el trabajo de algunos de ustedes, pero sí sé que en todo trabajo hay herramientas, precisamente para que nuestro trabajo sea más fácil. En el caso del alfarero, Dios trata, siendo Él el alfarero, con el barro, para convertirlo en un utensilio, en un instrumento. Y mira que dice, interesante cuando dice, según a Él le pareció, hacer la vasija que según a Él, dice, y volvió y la hizo otra vez, hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Algunos podemos decir, Dios no me llamó a predicar, lo mío no es la predicada, dijeron por ahí. Lo mío no es el cantar, lo mío no es. Pero si miramos claramente, dice la palabra de Dios que en una casa no solamente hay instrumentos de honra, no solamente hay utensilios honrosos, también hay utensilios para otros usos. No quiero utilizar la expresión que tiene la Biblia en el sentido de cuando dice de usos viles, porque es que hay utensilios en nuestros hogares que no cumplen el mismo nivel de honra que podría tener el espejo, porque el espejo nos ayuda a vernos y a salir arreglados a la calle. Tampoco podríamos decir que el mismo nivel de honra tiene el inodoro, porque cada uno tiene un propósito. Asimismo, cuando Dios no nos da el hablar en público, he visto a muchos que Dios les da el amor por el perdido y claman, ruegan e interceden por él. El objetivo de un utensilio, como les decía hace un momento, no es ser un adorno. El objetivo de un utensilio es cumplir el propósito con el cual Dios lo ha escogido. Algunos utensilios, algunas herramientas deben llevar una preparación previa. Para los que trabajan como domiciliarios, en las mañanas tienen que revisar su vehículo, mirar cómo está de aceite. En algunas oportunidades se dañarán piezas que habrán que ser cambiadas. Pero siempre antes de empezar a trabajar, la persona revisa su herramienta. Asimismo, todos nosotros en las manos de Dios tenemos que llevar un proceso para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Ustedes se imaginan un cirujano a mitad de una operación y que se vaya la luz, que el aparatico ese que ilumina el lugar donde él está llevando la operación a cabo en lo más crucial de todo, decidió fallar. Cada vez que van a hacer una cirugía revisan todos los elementos, todos los instrumentos y los tienen listos. Han pasado por un proceso de desinfección, han pasado por un proceso de alistamiento. Así nosotros, para estar en las manos de Dios, en la obra de Dios, debemos pasar también por ese procedimiento. Así como el barro tiene que pasar por manos del alfarero y por un trato muchas veces fuerte, así nosotros también debemos pasar por las manos de Dios. Yo siempre le dije al Señor: trata conmigo conforme a la dureza de mi corazón. Para los que no me conocen, yo creo que no era oveja, era como un chivo, una cabra, porque el Señor sabe que no era fácil
ni para mi madre, ni para mi esposa, que también tuvo el privilegio de conocerme en mis épocas difíciles. Pero cuando uno dispone el corazón, Dios lo atranca. Y cuando Dios lo atranca, lo confronta. Y cuando Dios lo confronta, le permite entender. Y cuando uno entiende, las cosas cambian. Dejan de ser lo mismo. ¿Por qué? Porque empiezas a ver la mano de Dios en aquellas áreas donde tú no puedes. Por muchos años sufrí con algo. Y lo intenté miles de veces. Y nunca pude. El día que Dios me confrontó, el día que Dios me permitió entender las cosas, ese día entendí que la batalla no era mía, que yo soy débil, que yo puedo perder, pero Él no. Y al dejar que Él hiciera por mí, y al pasar por un proceso que mucho de eso no fue agradable, Dios está haciendo de mi vida un instrumento. Amo estar en este lugar, amo predicar, conozco la responsabilidad tan grande y el temor que hay en mi vida. Cada vez que yo me subo a predicar, bien sea en este lugar o en la iglesia donde yo me congrego, delante de Dios le pido, Señor, ayúdame, porque no sé qué voy a decir. Tengo un bosquejo preparado, pero si tú no estás conmigo, son solo letras en un papel. Temo decir cosas incorrectas, porque en este lugar Dios dispone si mi vida es útil para ministrar al pueblo por medio de su palabra. Yo solamente soy un instrumento. Y soy un instrumento porque así le ha placido a Él. Si compramos una brocha para pintar una casa y vemos que cada vez que la empapamos de pintura no retiene la pintura, y que cada vez que mandamos el brochazo no hay pintura, terminaremos desechando esa brocha. Si Dios nos quiere hacer instrumentos y cada vez que quiere usarnos, nosotros tenemos algo que decir, como decía Moisés, llegará el momento en que dejará de buscar ese instrumento. Dios nos ayude para que eso no suceda. Cada herramienta cumple con la función determinada, sin importar el uso, sin importar por qué Dios me tiene acá, sin importar para qué Dios me ha colocado en este lugar. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Si lo tenemos claro, es una gran bendición. Si no lo tenemos, Señor, muéstrame cuál es mi propósito. En este lugar hay predicadores, pero no lo saben. En este lugar hay maestros, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque es que el nadador no aprende a nadar mirando nadar. El nadador aprende a nadar echándose al agua. Y Dios se encarga de sostenerlo a flote. Asimismo es en la alabanza, en el grupo de alabanza, en el grupo de adoración. Si yo dispongo mi vida para que Dios me haga instrumento, yo no puedo quedarme sentado en una silla. Yo tengo que hacer algo. La palabra de Dios dice de que Él dará galardón a cada uno de nosotros según nuestro trabajo. Yo le pido a Dios que al menos uno alcance para ponerlo delante de sus pies y decirle: Señor, mi vida no fue un fracaso. Para mí alcanzar uno y de poder merecer la palabra de que me diga siervo inútil, porque al menos hice lo que Él me mandó, es un anhelo. Mientras tanto, mientras yo pueda hacer para Dios, con gusto, con disposición, con amor, porque muchas veces Dios nos llama a servir y fuera de los pretextos y las excusas que muchas veces colocamos, no tenemos la mejor actitud. Olvidamos que la palabra de Dios dice de que debemos servirlo con temor y reverencia. Reverencia es respetar el lugar donde Dios me ha colocado. Si Dios nos coloca en un grupo de alabanza, si Dios nos coloca en un grupo de diáconos, si Dios decide colocarnos en un grupo de evangelismo, nuestra disposición siempre debe ser la mejor hacia Dios. Siempre. O sea, entendamos que la frase no es me tocó, que la frase es tengo el privilegio, porque me tocó es una obligación y Dios no quiere a nadie obligado. Por eso nos da la opción de elegir. Todos los instrumentos en este lugar, así como en la obra de un escultor o de un pintor, porque son cientos de herramientas las que tiene el lienzo, el caballete, la espátula, las pinceles, las brochas, la paleta, los colores y otras tantas cosas, todas trabajan en armonía con un solo fin.
Todas trabajan en armonía con un solo fin. Trabajan con un propósito: llevar a cabo lo que el artista quiere, que en este caso sería una pintura. Pero cuando esa pintura está terminada, digno discípulo de mi pastor, cuando esta pintura está terminada, ustedes verán, o cuando está terminado la estatua, ustedes no van a ver al lado de la estatua el pincel, el puntero, la maceta y los diferentes elementos con las que se hizo, diciéndoles: estos son los que hicieron la obra. Por el contrario, la gloria y la honra de esa estatua se la atribuyen a aquel que se tomó su tiempo para hacerlo. Cuando Dios nos hace instrumentos, ¿de qué nos gloriamos? ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Él? Y podría darles una lista con versículos bíblicos. Primero, nos da vida. Segundo, nos hace pueblo. Tercero, nos da propósito. Cuarto, nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y podría seguir. Por eso Pablo dice, como dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, la misericordia y el amor de Dios, la gloria y la honra son de Él. Pidámosle al Señor que nos permita ser instrumentos en sus manos, que podamos ser útiles en algo. En mi oración, así sea barriendo las escaleras, Señor, yo soy agradecido contigo. ¿Por qué? Porque Dios necesita a aquellos que quieren hacer las cosas. Para Dios no es imposible hacer absolutamente nada, pero Dios quiere a aquellos que anhelen hacerlo. Pablo dice que era el más pequeño de todos ellos y escribió una gran extensión del Nuevo Testamento, siendo el más pequeño de los apóstoles. Y como dice, trabajé, pero no por mí, sino por la gracia de Dios. Pude trabajar. Pidámosle al Señor que podamos ser ese instrumento y que podamos decir como Pablo: porque por la misericordia, por la gracia de Dios, soy quien soy. Porque hoy tenemos vida, estamos en este lugar. Sabemos que aunque vengan luchas, pruebas y dificultades, Él estará conmigo. Y que lo que los demás ven allá afuera, eso diferente en mí, es porque Él me lo dio, es porque Él se encargó de hacerlo en instrumento. Padre maravilloso, Señor de la gloria, yo te bendigo, Dios. Te exalto y glorifico tu maravilloso nombre, Rey, en esta noche. Y te pido, Señor amado, que sea tu palabra desafiando nuestras vidas, Señor. En este lugar todos somos instrumentos. Tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, amado Dios. Y yo quiero pedirte, Señor de la gloria, que muestres aquello, amado Rey, para lo que nos has traído a ti, Señor. Sabemos que debemos predicar, Señor, que nos has dado dones, que tenemos talento, Señor de la gloria, y que como dice tu palabra, no todos serán maestros, ni todos serán predicadores, oh Dios, pero que todos trabajamos unidos por un mismo fin, Señor, y es tu obra. Amado Dios, levanta en este lugar instrumentos de tu gloria. Usa nuestras vidas, usa nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, Señor de la gloria, para darte a conocer, anunciar tus virtudes a todos aquellos que aún habitan en tinieblas. Y amado Rey, gracias por todo cuanto has hecho, por todo cuanto harás, por todo cuanto estás haciendo en cada una de nuestras vidas. A ti, Señor, a ti, Dios eterno y poderoso, sea la gloria, la honra, majestad, imperio y poder por los siglos de los siglos, amado Dios, por siempre. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos.